Estaba de espalda, creo que nuestros niños ya han pasado a la escuela dominical, ¿verdad? Si hay algún rezagado, un padre o algún pequeño, todavía puede pasar a sus clases. Esta semana nos ha cogido a algunos la malura, tenemos la voz cogida, pero gracias al Señor, Él también nos da fuerzas para poder compartir la palabra y espero que aguante la voz hasta el final. Ayer bromeaba con los jóvenes y les decía, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que estoy malo y no puedo hablar mucho, así que voy a intentar de ser breve. La mala es que tenéis que estar calladitos para escucharme. Estamos viendo desde el comienzo del año, desde la semana pasada, alguien me preguntaba, ¿te he felicitado ya por el año? Digo, eso parece que fue hace... Pero no, hace un par de semanas solo. Y como iglesia, lo anunciábamos en el boletín la semana pasada, tenemos este año como lema Creciendo en Familia para que te unas. Y queremos reflexionar durante todo este año acerca de aquellas cosas que la palabra del Señor nos anima a vivir entre nosotros como personas que somos, hacer que nuestras relaciones unos con otros pues crezcan a la imagen de lo que el Señor espera de nosotros. Y en el boletín hoy también incluía otra parte donde hablo acerca de todos los temas que vamos a ver a lo largo del año, y el primero ya lo introdujimos la semana pasada, no puede ser de otra forma, es el amor, porque como decíamos la semana pasada, el amor va a ser lo que marque todo el itinerario y el que nos ayude a ser prácticos a la hora de pensar y de aplicar todas esas indicaciones los unos por los otros. En este pasaje de Juan 15 aparece en varias ocasiones que os améis los unos a los otros, pero como ya adelantábamos, no que nos amemos los unos a los otros como nosotros sabemos, sino que hemos de seguir aprendiendo a amarnos, y el modelo que tenemos es como Jesús amó a aquellos que le rodearon. De eso me gustaría hablar en esta mañana, centrarnos de una manera práctica en algunos aspectos de cómo Jesús amó a los suyos y cómo también nosotros podemos ponerlo por obra. Podemos por lo menos escucharlo, considerarlo, mirarnos con lo que vayamos escuchando como si en un espejo estuviéramos evaluando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y que durante esta semana pues al menos podamos tener un elemento práctico sobre el cual pensar. Siempre hay una duda al intentar de ser prácticos, y es que todos los que están escuchando, todos los que estáis escuchando, incluso yo mismo a la hora de prepararlo, tengamos en cuenta de que es una manera de darnos herramientas para llevar a la práctica aquello que el Señor nos dice. Así que en esta mañana voy a intentar de ser prácticos. Espero que podamos reírnos más que enfadarnos, Porque a menudo cuando hablamos del amor y hablamos de las relaciones personales, tenemos que ser prácticos. Tenemos que intentar de decir, vale, tengo que amar a los demás, ese es el mandamiento que Dios me da, pero ¿cómo lo hago? Y espero en esta mañana, al menos en dos aspectos, ser práctico. Pero vamos a ir a la palabra, evidentemente. No es solamente cosa mía, cosa de mi reflexión y mi análisis, o cosas que yo esté deseando decir y ya he encontrado el momento, el hueco para poder decirlo. No van por ahí los tiros. Es intentar de dejar cuantos huecos más al descubierto en nuestras vidas para que el Señor pueda obrar y para que nosotros también podamos pedirle de una manera práctica que Él nos ayude a amar a los demás y saber cómo hacerlo. Hemos leído en Juan capítulo 15 de manera clara y directa que Jesús nos llama a amarnos tal y como Él amó. Están en el versículo 12 y en el versículo 13. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Hay dos aspectos, como decía, a los que me gustaría prestar atención. En primer lugar, para poder amar a los demás, tienes que abrir
tu oído al mundo del otro. En segundo lugar, para poder amar, tienes que tener el amor como una decisión, no como un sentimiento. Y al final me gustaría cerrar con otro aspecto. Sé tú mismo. O al revés, porque he colocado mal las hojas y la guía. Sé tú mismo, abre tus oídos al otro y al final toma la decisión de amar y no dejes que el amor sea simplemente un sentimiento. Son 4 o 3 aspectos, algunos de ellos, que están muy presentes en el pensamiento de la gente en nuestros días. Posiblemente incluso en mayor o menor medida en todos y cada uno de nosotros. Creo que para poder dar el paso de amar a los demás hemos de aprender a escucharnos. Decía alguien que leía esta semana que ser escuchado está tan cerca de ser amado que hay personas para las que no se distingue una cosa de la otra. Si me amas, necesito que me escuches. Y si me estás escuchando, es porque me amas. Es porque te preocupo, porque te preocupas por mí y porque realmente estás interesado en mi vida. La verdad es que cuando vemos el ejemplo de Jesús, cómo Él prestó atención, escuchó y atendió a las personas que le rodearon, es algo que nos llama poderosamente la atención, porque Jesús hizo sentir a las personas valoradas e importantes. Mostró que su itinerario de actividad no estaba exento de las personas. No iba intentando cumplir un programa a expensas de las personas, sino que el programa de Dios para demostrar su amor por nosotros era invertir en las personas. Y Jesús fue un gran escuchante. Él supo escuchar las necesidades de los demás antes de dar respuestas. Dice Proverbios 18:13, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Dice también el dicho popular que para algo Dios nos ha dado 2 oídos y una boca, para que aprendamos a escuchar más de lo que hablamos. Pero no es simplemente un juego de palabras, no es simplemente un dicho, sino es la realidad de cómo Jesús trató a los demás, a todos aquellos que se acercaron a Él con algún tipo de necesidad. Se puede recordar Nicodemo en Juan capítulo 3, la mujer samaritana, la mujer sirofenicia. Los propios discípulos en muchas ocasiones necesitaron acercarse al Señor con inquietudes y Él estuvo presto a escucharles, estuvo atento a aquellos que tenían que decirle. El joven rico que vino corriendo y que se clavó delante de Jesús con una necesidad y cuando Jesús le responde, nos dice el Evangelio de Marcos, que amándolo le respondió. Los niños, Natanael, Mateo, 2 que vinieron a buscar justicia de parte de Jesús para repartir una herencia. Os invito a que leáis los Evangelios. Es un buen estudio bíblico personal que podéis hacer y buscar los Evangelios y prestar atención a todas aquellas muestras de amor que Jesús mostró por las personas. Coger una libreta, apuntarlo. A mí me encanta estudiar así la palabra y decir, pues voy a volver a leerlo prestando atención en este detalle y sacar cómo Jesús demostró su amor hacia los demás. Simplemente haciendo eso aprenderemos por nosotros mismos un montón de cosas acerca de cómo hemos de tratar a los demás, cuáles deben ser nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, nuestra forma de relacionarnos. Porque como seres humanos somos seres relacionales. Tenemos en algún momento, todos y cada uno de nosotros también, la necesidad de ser escuchados. Es algo innato que tenemos como seres humanos. Tenemos algo que decir. Y si tenemos algo que decir, tenemos también la necesidad de que alguien lo escuche. Y hermanos, ser escuchado es algo valiosísimo. ¿Sabéis por qué? Porque hay algo que vale muchísimo, que es incalculable, que a veces minusvaloramos, y es el tiempo
de la persona que nos escucha. Si quieres aprender a amar a los demás, valora el tiempo que los demás te dedican a escucharte. Si quieres aprender a amar a los demás, está dispuesto a sacrificar tu tiempo, tus oídos, con tal de escuchar a los demás. Pero no solamente hay que estar dispuestos a saber escuchar a los demás. Decía que tenemos que abrir el oído al mundo del otro. Hace algún tiempo leí una definición de lo que es un pelmazo. ¿Conocéis esa palabra? ¿La habéis usado alguna vez? Este tío es un pelmazo. Pues esta persona decía que un pelmazo es aquel a quien le preguntas cómo está y va y te lo cuenta. Y hermanos, para aprender a amar a los demás, tenemos que ser capaces de romper esa barrera del hola, ¿cómo estás? Bien, vale, gracias, hasta luego. Romper la superficialidad de nuestras relaciones y de nuestras conversaciones. A veces caemos en eso. Y lo más que hablamos entre nosotros es que todo va bien, ¿verdad? Que sí, estoy bien, no me pasa nada y tal. Espero esta mañana haber sido un pelmazo con aquellos que me habéis preguntado ¿cómo estás, pastor? Porque os he contado cómo estaba. No lo he ocultado, he estado mal, he estado todo el viernes metido en cama por la tarde y casi sin ganas de hacer nada. Pero hermanos, tenemos que aprender a limar esas barreras, que a veces son barreras de autoprotección que nos ponemos para evitar que los demás sepan de nosotros, conozcan de nosotros. Y cuando estamos hablando de relaciones personales, ya no en cómo tratamos a los demás, sino en la necesidad y en el mandamiento que tenemos de Jesús de amarnos. Si hacéis eso en los evangelios que he dicho antes, encontraréis a Jesús estando cansado, encontraréis a Jesús con sueño, encontraréis a Jesús pasando por muchas situaciones que Él no esconde, que Él se muestra tal y como es, como ahora veremos. Así que escuchar a los demás es una buena disposición. Es el principio de dar la oportunidad de poder amarle, porque es el principio de poder conocer la vida del otro, por qué momento está pasando. Nos abre las puertas de la oración, nos abre las puertas del cuidado mutuo, nos abre las puertas de el poder organizarnos y buscar ayuda en medio de diversas situaciones. Pero también en eso hay que ser equilibrados. Hemos de abrir nuestro oído, hemos de romper la barrera de la superficialidad. ¿Pero habéis escuchado alguna vez hablar de los ladrones del tiempo? Aquellos que trabajáis en el mundo de la empresa, aquellos que trabajáis en el mundo de la comunicación o que trabajáis con personas, muchos manuales os advertirán acerca de los ladrones de tiempo. Siento ser tan claro con vosotros, hermanos. Pero a veces el problema de que las personas no se abran a nosotros es que somos ladrones de tiempo. Y el problema que tiene una persona que llega a ser calificada como un ladrón de tiempo es que es una persona con la cual tú no vas a desear tener una relación. Porque son personas que continuamente demandan atención una vez y otra, y sin tiempo y sin límite, prolongada hasta la eternidad. Estamos llamados, hermanos, a valorar el tiempo de los demás. Estamos llamados a abrirnos. Estamos llamados a sacrificarnos por el otro. Pero también estamos llamados a evaluar nuestros puntos débiles y saber que no podemos relacionarnos en la iglesia, y esto es práctico porque es el día a día de la resolución de conflictos muchas veces a nivel pastoral. Que hay personas que van a uno y le cuentan una cosa y a otro y le cuentan lo mismo, y vienen al pastor y le cuentan lo mismo, y van al diácono de tal y le cuentan lo mismo, y al de la puerta le cuentan lo mismo y tal, y al final hay como una especie de sensación de otra vez me lo vas a contar, porque ya he perdido la cuenta de que me lo has contado 2 veces. Hermanos, entendedme con lo que quiero transmitir. El amor es una relación de doble vía. Tengo que darlo, tengo que recibirlo,
Pero tenemos que aprender, y aquí viene la practicidad de las cosas, tenemos que aprender como personas a relacionarnos. Porque si no tenemos relaciones sanas, si no comenzamos relaciones sanas, entonces estamos cerrando puertas a que el amor pueda ser llevado a la práctica en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro círculo, en el grupo de jóvenes, en el minigrupo, en la iglesia. Si tienes problemas a la hora de relacionarte, busca ayuda. Busca a los pastores, hablaremos contigo. Si tienes problemas que posiblemente te estén lastrando y que no sea una de tus mayores habilidades el poder relacionarte con los demás, para eso estamos. Y el Señor va a querer obrar de esa manera también en tu vida. Todos hemos de ser pacientes. Todos hemos de desarrollar, lo que ya veremos dentro de unos meses, el soportarnos los unos a los otros. Pero hermano, yo al menos tengo siempre una carga de no ser carga de que los demás tengan que soportarme, de que los demás tengan que aguantarme, porque no todos estamos en el mismo nivel de crecimiento, de madurez, de espiritualidad, de paciencia, de entendimiento del amor que tenemos que darnos los unos a los otros. Así que si quieres amar mejor, deja la superficialidad, sea un pelmazo y aprende también a escuchar. Es lo que Jesús hizo con aquellos que se le acercaron. Pero Él también hizo algo, y lo he mencionado antes, Él fue Él mismo. Él fue Jesús, el hijo del carpintero. Él fue Jesús, el hijo de María. Él fue Jesús, el que convivía con sus hermanos. Y eso que al principio de su ministerio fue un impedimento, porque le veían y decían, pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría? Jesús no ocultó quién era. Él vivió como uno más y después progresivamente fue revelando los planes salvíficos que Dios tenía que cumplir a través de Él. Creo que tampoco revelo ningún secreto si digo que uno de los grandes problemas que hoy estamos viviendo es el de la autoestima. Los estándares sociales en cuanto a imagen, en cuanto al carácter que hay que tener o no, en cuanto a la forma de la que hay que hablar o no, en cuanto a la forma en la que hay que vestir o no, está haciendo un gran daño a nuestros niños a la hora de formar su autoestima. La forma en que se resuelven o no esos problemas en la niñez van a determinar qué tipo de adolescencia tengan. Si una adolescencia sana, en la que el concepto de sí mismo está equilibrado, o una adolescencia tumultuosa, una adolescencia que es un torbellino, donde el joven intenta de encontrar ya no solamente quién él es y el valor que tiene, sino cómo puede ser de valor para los demás. Y cuando eso no es resuelto en la adolescencia, que es el tiempo en el que tiene que ser esa etapa prácticamente cerrada, esos complejos se prolongan en la juventud. Hay problemas relacionales, hay problemas para encontrar pareja, hay problemas para encontrarse a sí mismo, hay problemas para encontrar el grupo con el cual me tengo que relacionar, el grupo de amigos. Y a veces las malas decisiones a la hora de encontrar un grupo sano con el que relacionarte vienen por complejos que habéis ido acumulando desde la niñez. Evidentemente, cuando tampoco se solucionan en la juventud, se prolongan por toda la vida. Porque aprendemos a vivir en base a la baja o a la alta autoestima que tenemos. Y eso va a determinar también nuestro círculo de relaciones. Es fácil detectar esto. Es muy fácil. Hoy en día es más fácil que nunca detectarlo. Cuando ves que alguien está continuamente obsesionado por saber cuántos likes tiene en Facebook, que está continuamente compartiendo cosas, y pienso esto, y pienso esto, y pienso esto, y pienso eso, detrás hay una necesidad de ser escuchado, como hemos visto en el punto anterior, pero muchas personas de ser valorados. Cuando ves ciertos perfiles en Instagram, te das cuenta de que detrás hay una falta de autoestima. Que buscas a través de tu imagen satisfacer el que en otro entorno y de otra manera
nadie te llama la atención. ¿Estás constantemente mirando cuántos seguidores tienes en las redes? ¿Estás constantemente vistiéndote porque así es como los demás se van a fijar en ti? Porque al fijarse en ti vas a elevar tu autoestima y vas a decir, mira, ya me han visto, ¿eh? Que se vea bien visible la camiseta que llevo, el pintalabios que me he puesto, el tatuaje que me he hecho, que llevo los pantalones caídos por detrás, que se vea. Todo con tal de sentir que soy alguien, que sentir que estoy presente. Dices a todo que sí por miedo a que los demás te vean con mala cara. Imitas la forma de ser de tu amigo o de tu amiga porque él o ella es el que mola en el grupo, entonces si él o ella es el que mola en el grupo, entonces yo tengo que ser como él o como ella. Sobreactúas con tal de caerle bien a todo el mundo porque tal o cual persona cae bien y entonces mejor parecerme a esa persona. Necesitas la aprobación constante de los demás, por muy pequeña que sea la cosa que hagas. Y cuando haces algo y parece que nadie se ha dado cuenta, estás, oye, ¿has visto lo que he hecho? Oye, que mira, que hemos cambiado esto. Oye, mira, que has hecho esto. ¿Cuántos selfies tienes en tu teléfono? Hermano, cuidado, porque todos queremos relacionarnos con personas reales. No queremos copias de nadie, porque para una copia mejor el original, ¿verdad? Tenemos que aprender a valorarnos. Y recuerda, nunca vas a caer bien a todo el mundo. Nunca vas a caer bien a todo el mundo. Yo no le caigo bien a todo el mundo, hace tiempo que lo superé, así que intento ser yo mismo, allí donde estoy. Y hermanos, no confundamos querer ser yo mismo con poner una excusa de yo soy así y a mí ya no hay quien me cambie, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser naturales y transparentes y otra es justificar la ausencia de cambios en mi vida. Pablo dijo algo súper interesante en un momento, cuando le escribió a los Corintios. A todos me hago por amor a todos. Pero eso no significa perder tu identidad. Eso significa ser capaz de relacionarte con todo tipo de personas, pero guardando quién eres, guardando qué creo, guardando qué me define. Jesús se relacionó con todo tipo de personas, en todo tipo de entornos, en diferentes ciudades, en todo momento. Y una de las cosas que admiraban de él era la franqueza, la transparencia, la autoridad con la que hablaba. Él no era como los escribas y fariseos, que eran unos hipócritas, que ponían una fachada, pero por detrás hacían otra cosa. Así que en eso hay que imitar a Jesús también, en cómo Él se relacionó con los suyos. De Él sí que tenemos que aprender. Se trata de ser nosotros, sin postureos, pero más y más a la imagen de Cristo. Ayer leíamos en Colosenses capítulo 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso debe caracterizarnos como personas. Ese es el carácter de Cristo que hemos de asumir como nuestro con tal de presentarnos tal y cual somos. Pero recuerda que para amar a los demás tienes que aprender a amarte a ti mismo. Las máscaras, las fachadas, son un muro que nos separan de amar a los demás, de amar a los demás. No de que los demás nos amen, de amar a los demás. Y como consecuencia de ser amados tal y como Jesús hizo con nosotros. ¿Has pensado alguna vez que Jesús lo conoce absolutamente todo de ti? ¿Y que a pesar de eso te ama? Esta semana lo pensaba con tranquilidad. Y hermanos, a veces se te cae el mundo encima cuando piensas en eso.
Jesús lo sabe todo de ti. Dios lo sabe absolutamente todo de ti. Lo que haces en la intimidad, tus pensamientos, tus motivaciones, el por qué actúas como actúas, lo que piensas de ti, lo que piensas de los demás. Y a pesar de eso, hemos cantado que Dios me ama. Y su amor es grande e incondicional. ¿Pensáis que Jesús y que Dios nos amó por un mero sentimiento? ¿Pensáis que que Dios creó el mundo? Jesús estaba creando el mundo también. ¿Pensáis que lo hizo por un sentimiento? Estoy aburrido, no tengo nada que hacer, venga, me voy a construir algo. Ese es otro grave problema hoy en día. La cantidad de matrimonios que se están rompiendo. Porque el motivo principal es que ya no siento nada por ti. Ya no siento nada por él, ya no siento nada por ella. Entonces es que no le amo, es que no le quiero. Y hermanos, cuando buscaba en la RAE las acepciones de lo que significa amar, y podéis hacerlo, las 3 primeras comienzan con la palabra sentimiento. Y no he encontrado en ningún lugar que diga compromiso, pacto, determinación, voluntad. El enamoramiento es tremendamente efímero, ¿verdad? Se pone cara de tonto, babeas, más por ahí, te viene la persona de la que estás enamorado, escalofríos, te pones rojo, te entra vergüenza cuando estás en grupo, que no se te note mucho. Pero eso dura toda la vida. Gracias a Dios que no. Si no, estaríamos aquí haciendo una terapia de grupo en esta mañana, ¿verdad? Hermanos, el amor es mucho más que enamoramiento. A veces me preguntan, ¿y por qué hay que casarse? ¿Por qué simplemente si es firmar un papel? Y bueno, pues cuando te tengas que casar te lo explico. Y es que el amor es un compromiso. Es el compromiso de buscar continuamente el bien de la otra persona. Y en el matrimonio, muchas más cosas. Pero entre nosotros es comprometernos a buscar lo mejor para los demás. Eso es amar a alguien. Que llegue el punto en que te preocupa cuando eres un paliza o como he dicho antes, y le preguntas a alguien cómo está y te dice, pues estoy regular. Bueno, ¿y qué te pasa? Pues mira, tengo esta situación. ¿Y cómo podemos ayudarte? Ahí estás poniendo en práctica el amor por la persona. Fijaos, Dios es amor, ¿verdad? Esa definición la encontramos en la Biblia. Dios es amor. Es una de las 3 cualidades del carácter y la esencia de Dios. Dios, amor. Y Dios hizo un pacto por amar al mundo. Se autoimpuso el amar a su pueblo y amar al ser humano. Si buscáis pacto en vuestras Biblias electrónicas o en vuestra concordancia, desde Génesis vemos a Dios haciendo pactos. Con Noé hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con su pueblo, hizo un pacto con algunos profetas. La sangre de Jesucristo es un nuevo pacto en su sangre. Y está continuamente haciendo pactos con la humanidad, pactos de amor, a pesar de que conoce absolutamente todo de ti. Él ha hecho un pacto por amarte. Por eso el fruto del Espíritu del que habla Gálatas en el capítulo 5, 22, es amor. Por eso el amor nunca deja de ser, como dice Pablo a los Corintios, porque Dios es eterno. Y todas las cosas pasarán, pero, dice Corintios, que lo que quedará será esa relación de amor entre Dios y su pueblo por la eternidad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un espíritu, segunda de Timoteo, de poder. ¿Cuánto usamos eso? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y olvidamos que también nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. El poder sin control no sirve de nada. Amor
y dominio propio. Y por eso, hermanos, en Juan capítulo 15 hemos leído que separados de Jesús, separados de Dios, nada podemos hacer. En el capítulo 13, versículo 1, que es el comienzo del contexto de todo el final de Juan, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los versículos que hemos leído en el capítulo 15, del versículo 7 en adelante. En esto he glorificado a mi Padre, versículo 8, que llevéis fruto, que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Ese es el deseo que Dios tiene de cada uno de nosotros, que tengamos vidas fructíferas. Y fruto en la palabra de Dios se traduce como aquello que produce bendición a los demás. Como el Padre me ha amado, dijo Jesús, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, si obedecemos a Jesús, si obedecemos la palabra de Dios, estamos permaneciendo en el amor de Dios. Como Dios, el Padre, amó a Jesús, así Jesús ha amado a los suyos. Si nosotros permanecemos y obedecemos como Jesús obedeció, permanecemos en el amor de Dios. Y ese es el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Jesús dijo, como yo os he amado. Lo último que encontraréis si repasáis los evangelios es el resumen del versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa fue la última demostración de amor de Jesús por la humanidad. Como dice Filipenses 2, dejó el cielo para venirse a vivir a nuestro barrio. Dejó lo mejor, la mejor zona posible que podíamos imaginar para ponerse al lado nuestra, en los suburbios de nuestra vida. Y no solamente eso, sino que vino a montarse un tenderete para servir a todos los que estaban alrededor. Y estando sirviéndonos, fue capaz de entregar su vida por nosotros. Por eso, hermanos, la obediencia y el crecimiento en el amor de Dios es tan necesario para aprender a amarnos. Porque ahí está el deleite de Dios y la bendición de su pueblo. Dios se deleita cuando le obedecemos, porque su amor está presente en nosotros y ese amor presente en nosotros es compartido entre nosotros. Y los versículos 12 hasta el final hablan de eso, ¿verdad? De que podemos entrar en esa relación de amistad con Jesús a través de mantener el amor. Porque Él nos ha revelado y nos está tratando como amigos, porque nos ha revelado todos los secretos de su voluntad. Eso Él no lo hace con cualquiera, lo hace con sus amigos y nos da la posibilidad de ser amigos suyos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis de nuevo y llevéis fruto. Y vuestro fruto no sea como el enamoramiento que pasa en dos ratos, sino que permanezca. Para que así sepamos cómo pedir al Padre y Él nos dé. Y por eso nos manda que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, toda la vida de Jesús, como decía antes, puede ser leída desde el prisma del amor. El amor por la humanidad, el amor por aquellas personas con las que se rodeó y mucho más. El amor por cada uno de nosotros todavía hoy en día. Jesús se entregó a sí mismo por amor a ti. Jesús se entregó a sí mismo por amor de su pueblo, la iglesia a la que Él ama.
Y hermanos, durante esta semana y ahora mismo, antes de cantar acerca del amor de Dios, me gustaría que pudierais estar reflexionando en lo siguiente. ¿Eres más propenso a no querer escuchar o a buscar constantemente que la gente te escuche? Cuando alguien se interesa por ti, ¿buscas maneras rápidas de terminar la conversación y fingir que todo va bien? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Vives cerca de Jesús? ¿Oras? ¿Lees la palabra? ¿Has detectado que tienes algún problema de autoestima? ¿Necesitas ayuda al respecto? ¿Necesitas poner ese tema en oración delante del Señor para que Él te siga cambiando? La pregunta más importante que puedes hacerte en esta mañana, si no te la has hecho nunca, es: ¿he experimentado el amor de Dios en mi vida? Porque sin el amor de Dios en tu vida, dice la palabra, que no hay salvación ni vida eterna, ni posibilidad de amar y ser amado. Así que si estás aquí, es la primera vez que vienes y nunca te has planteado ¿dónde está Dios y dónde estoy yo? ¿He experimentado el amor de Dios en mi vida? ¿Sé lo que es eso? Yo te invito a que si nunca lo has hecho, que al final del culto puedas pasar aquí delante y hablar con nosotros. Y te contaremos acerca del amor de Dios y lo que significa para tu vida presente y futura. Pero hermanos, cuando pensamos en Jesús, cuando pensamos en Dios, no hay otra cosa más grande, no hay palabra más grande que esa pequeña palabra de 4 letras. Amor. Un amor que hemos de experimentar, un amor que hemos de aprender a poner en práctica, un amor que hemos de anhelar que sea una realidad en nuestras vidas. Amén.